dass die Verein ihn unterstützt hat und wie das geschafft hat. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muy feliz, muy contento por estar acá en Múnich, un equipo tan grande e histórico como lo es. Locura total en Alemania. El Allianz Arena vibra, la prensa arde, los micrófonos no dan abasto y en los pasillos del Bayern Múnich ya nadie lo discute. Vincent Kompany se rindió ante Luis Díaz. No fue una frase de ocasión, no fue un elogio diplomático, no fue una respuesta para salir del paso. Fue una decisión deportiva, estratégica y contundente. Luis Díaz no está en venta. Así, sin rodeos. Así, con autoridad. Así, como solo se blinda a los futbolistas que cambian el destino de un club. La historia que hoy sacude al fútbol alemán no empezó con un comunicado oficial ni con una foto elegante para redes sociales. Empezó en el césped, en los entrenamientos cerrados, en los informes internos, en los partidos donde el Bayern parecía perdido y de repente aparecía un colombiano con el balón pegado al pie, rompiendo líneas, encendiendo a la grada y recordándole a Europa que el fútbol sigue siendo de los valientes. Luis Díaz no pidió protagonismo. Se lo ganó. Desde que Vincent Kompany tomó el mando del Bayern, el club inició una transición silenciosa pero profunda. Menos nombres rimbombantes, menos marketing vacío y más hambre competitiva. Kompany, obsesivo con la intensidad y el carácter, empezó a evaluar algo más que estadísticas. Miró actitudes, miró reacciones en la adversidad, miró quién pedía la pelota cuando quemaba. Y ahí, una y otra vez, aparecía el mismo nombre en sus notas, Luis Díaz. En los primeros meses, muchos pensaron que el colombiano sería solo una pieza más en la rotación. Un jugador explosivo, sí, pero no el eje del proyecto. Error. Grave error. Kompany lo vio antes que nadie. Vio cómo Díaz no solo desbordaba, sino cómo arrastraba marcas, cómo liberaba espacios, cómo contagiaba intensidad. Vio cómo su energía elevaba al equipo completo. Y sobre todo, vio algo que no se entrena, personalidad en los momentos grandes. En Alemania empezaron a notarlo rápido. Los diarios deportivos dejaron de hablar de adaptación y comenzaron a usar palabras más serias. Líder, determinante, indiscutible. En los programas de televisión ya no analizaban si Luis Díaz debía ser titular, sino en qué zona del campo era más letal. Y mientras tanto, desde fuera, los rumores crecían. Interés de gigantes europeos. Llamadas, sondeos, cifras que marean. Pero puertas adentro, la postura era clara. Vincent Kompany fue directo con la directiva. No pidió fichajes de portada, no exigió nombres mediáticos. Pidió algo más simple y más difícil, proteger a los pilares del proyecto. Y cuando habló de pilares, el nombre de Luis Díaz encabezó la lista. No se vende, fue el mensaje. No por capricho, sino por convicción futbolística. Kompany entiende que los equipos campeones se construyen alrededor de futbolistas que marcan diferencia en el juego y en el vestuario. Y Luis Díaz ya era ambas cosas. El impacto del colombiano no se mide solo en goles y asistencias. Se mide en cómo el Bayern juega cuando él está y cómo sufre cuando no. Se mide en la manera en que los rivales ajustan su planteamiento solo para frenarlo. Se mide en la libertad que ganan otros atacantes gracias a su sacrificio defensivo. Porque Díaz no es solo desequilibrio, también es trabajo, presión, regreso, compromiso. El tipo de jugador que enamora a un entrenador como Kompany. En más de una charla interna, el técnico belga fue claro: el Bayern necesita referentes que entiendan el escudo, que respeten la historia y que al mismo tiempo tengan hambre de escribir la suya. Luis Díaz encajó perfecto en ese perfil. Nunca se escondió tras una mala jugada, nunca bajó los brazos tras una derrota, nunca pidió privilegios. Respondió siempre en la cancha. Y eso, en un club como el Bayern, vale oro. La prensa alemana, siempre exigente, terminó rindiéndose también. Los titulares cambiaron de tono. De la duda al elogio. Del análisis frío a la admiración abierta. Díaz es el termómetro del Bayern, escribió un diario de Múnich. Si él está encendido, el equipo arde, dijo otro. Y mientras los periodistas debatían, Kompany tomaba decisiones. Minutos asegurados. Confianza total. Libertad para moverse. Respaldo público. El famoso blindaje no fue solo contractual, fue simbólico. Un mensaje al mercado y al vestuario.
Luis Díaz no es transferible porque representa lo que el Bayern quiere ser en esta nueva etapa. Un equipo intenso, directo, valiente. Un equipo que no especula. Un equipo que muerde. Y Díaz muerde cada balón como si fuera el último. Hubo un partido que lo cambió todo. Un encuentro trabado, tenso, de esos que definen temporadas. El Bayern no encontraba espacios, la ansiedad crecía, la grada murmuraba. Y entonces apareció él. Un arranque desde la izquierda, dos rivales en el suelo, un tercer intento fallido de frenarlo y una definición que desató la locura. No fue solo el gol. Fue el grito, el golpe al escudo, la mirada desafiante. Company lo supo en ese instante. Ese jugador no se negocia. Después de ese partido, las ofertas comenzaron a circular con más fuerza. Cifras enormes. Promesas deportivas. Proyectos tentadores. Pero la respuesta fue siempre la misma. El Bayern no escucha. No ahora. No con Company. No con este Luis Díaz. Porque venderlo sería retroceder. Sería romper una idea que apenas está tomando forma. En el vestuario, la influencia del colombiano creció de manera natural. No grita, no impone. Lidera con el ejemplo. Es el primero en entrenar fuerte, el último en rendirse. Los jóvenes lo miran, los veteranos lo respetan. Y Company lo sabe. Por eso lo respalda. Por eso lo protege. Por eso lo blinda. Alemania entera habla de esto. Analistas, exjugadores, entrenadores retirados. Todos coinciden en algo: Luis Díaz es uno de los futbolistas más determinantes del campeonato. Y no solo por lo que hace con el balón, sino por lo que genera alrededor. El Bayern volvió a tener miedo escénico para los rivales. Volvió a imponer respeto. Y Díaz es parte central de esa transformación. Company, que fue defensor, que sabe lo que es enfrentar extremos imposibles de parar, lo dijo sin rodeos en una conversación filtrada a la prensa: jugadores así no se reemplazan. Una frase corta, pero demoledora. Porque en el fútbol moderno, donde todo parece tener precio, hay futbolistas que valen más por lo que representan que por lo que cuestan. Luis Díaz es uno de ellos. El blindaje no es solo para el mercado. Es también una declaración interna. El proyecto gira alrededor de la intensidad, del compromiso, del carácter. Y Díaz encarna eso mejor que nadie. Por eso Company se rinde. Por eso Alemania entra en locura. Por eso el Bayern cierra filas. Esta no es una moda pasajera. No es una racha. Es la consolidación de un futbolista que llegó con hambre y se convirtió en imprescindible. El colombiano ya no es una apuesta. Es una certeza. Y mientras Europa observa, el Bayern sonríe. Porque sabe que tiene en sus filas a un jugador que no solo gana partidos, sino que marca una era. Y como si todo eso fuera poco, dentro del Bayern saben que lo de Luis Díaz no es un pico momentáneo, no es una simple coincidencia de calendario o rivales. Los informes internos del club son claros: su rendimiento se mantiene alto incluso en semanas de máxima carga física, algo que en Alemania se valora como oro puro. Company insiste mucho en la intensidad sostenida, en no bajar el ritmo ni siquiera cuando el cuerpo pide descanso, y Díaz ha demostrado que puede competir en ese nivel sin perder chispa, sin perder valentía, sin perder influencia en el juego. En los entrenamientos, su actitud se ha vuelto casi contagiosa. Cuando el equipo trabaja a presión alta, es de los primeros en saltar. Cuando el ejercicio exige repetición y sacrificio, es el último en aflojar. Eso no pasa desapercibido para un técnico como Company, que fue capitán en todos los vestuarios donde estuvo y sabe perfectamente cuando un jugador está comprometido de verdad con la idea. Por eso, más allá del talento, lo que termina de convencerlo es la mentalidad. También hay un factor emocional que el Bayern valora mucho y que pocas veces se menciona. Luis Díaz conecta con la grada. El público alemán, exigente y poco dado al halago fácil, se identifica con jugadores que dejan todo en la cancha. Cada arranque suyo, cada balón dividido, cada intento de desborde levanta a la gente del asiento. Ese vínculo entre jugador y afición fortalece el proyecto y genera una identidad clara, algo que el club busca recuperar con fuerza. Mientras tanto, desde otros países siguen llegando rumores, análisis y especulaciones, pero en Múnich el mensaje es firme. No hay urgencia, no hay dudas, no hay grietas. Company quiere construir un Bayern reconocible, temido y protagonista, y para eso necesita futbolistas que representen ese espíritu. Luis Díaz es uno de ellos. Por eso no se negocia,
por eso se protege, por eso se blinda. La locura en Alemania no es exageración. Es la reacción natural cuando un jugador logra algo muy difícil, convencer a un club gigante de que el futuro pasa por sus pies. Y hoy, sin discusión, el futuro inmediato del Bayern Múnich tiene nombre propio. Y es que cuando un club como el Bayern Múnich toma una decisión tan firme, no lo hace a la ligera. Aquí no hay impulsos, no hay romanticismo vacío. Hay análisis, hay datos, hay historia. El Bayern ha visto pasar a decenas de estrellas, ha vendido figuras incluso en su mejor momento, pero siempre bajo una lógica clara. Con Luis Díaz, esa lógica cambió. No porque el club haya perdido frialdad, sino porque entendió que hay futbolistas que no solo se miden por rendimiento, sino por impacto estructural. Dentro del cuerpo técnico, el consenso es absoluto. No hay debate. No hay si llega una oferta irrechazable. La palabra irrechazable no existe cuando el proyecto depende de una pieza clave. Company lo dejó claro desde el primer día que se habló del futuro. El Bayern no puede permitirse desarmar su columna vertebral justo cuando empieza a recuperar su identidad más agresiva. Y en esa columna, Luis Díaz es músculo puro. En Alemania se habla mucho de cultura futbolística, de disciplina táctica, de orden. Pero también se valora enormemente el carácter latino cuando aparece en el momento justo. Díaz representa esa mezcla perfecta que tanto buscaba el Bayern en esta nueva era, intensidad sudamericana con rigor europeo. No juega para la galería, juega para ganar. No se esconde, no negocia esfuerzos. Y eso, para un club que quiere volver a dominar Europa, es fundamental. Los análisis televisivos ya no se centran solo en lo que hace con el balón, sino en cómo condiciona al rival incluso cuando no lo tiene. Los laterales rivales no suben igual cuando él está en cancha. Los mediocampistas basculan más rápido hacia su sector. Los centrales dudan en salir a cubrir. Ese tipo de influencia invisible es la que los entrenadores valoran por encima de todo. Company lo sabe. Y por eso lo defiende como un activo estratégico. Hay un dato que circula en los pasillos del club y que explica mucho del blindaje. Cuando Luis Díaz está en el campo, el Bayern recupera el balón más arriba, presiona mejor y reduce el tiempo de posesión del rival. No es casualidad. Es trabajo táctico, es lectura del juego, es compromiso colectivo. Díaz no espera que el partido le llegue. Sale a buscarlo. En más de una charla privada, Company ha puesto videos de Díaz como ejemplo. No de sus goles, no de sus asistencias, sino de sus retornos defensivos, de su presión tras pérdida, de su manera de atacar el espacio sin balón. Detalles que no siempre se ven en los resúmenes, pero que construyen equipos campeones. Ese tipo de liderazgo silencioso es el que transforma vestuarios. Y mientras todo eso ocurre dentro, afuera la narrativa crece. En Sudamérica, en España, en Inglaterra, se habla de la consagración definitiva de Luis Díaz. Ya no como promesa, ya no como jugador explosivo, sino como futbolista total. Alemania, que históricamente ha sido dura con los extremos creativos, hoy lo abraza. Y eso no es poca cosa. Los exjugadores del Bayern también han entrado en el debate. Algunos, acostumbrados a épocas de hegemonía absoluta, reconocen que hacía tiempo no veían un futbolista capaz de cambiar la energía de un partido como lo hace Díaz. No por talento aislado, sino por influencia continua. Esa palabra se repite una y otra vez, influencia. Company, fiel a su estilo, no dramatiza ni sobreactúa el blindaje. No lo convierte en espectáculo. Simplemente actúa. Le da confianza, lo sostiene incluso en partidos difíciles, lo respalda cuando el rival lo castiga con faltas constantes. Y ese respaldo se nota. Díaz juega suelto, juega convencido, juega con la seguridad de quien sabe que el entrenador cree en él. En un fútbol donde los proyectos suelen ser frágiles, donde cualquier oferta puede desarmar una idea, el Bayern decidió nadar contra la corriente. Decidió construir, no vender. Decidió consolidar, no improvisar. Y esa decisión tiene nombre propio. Luis Díaz no es una ficha intercambiable. Es una pieza central. La locura en Alemania no es exageración mediática. Es la reacción lógica de un país futbolero que entiende cuando algo especial está ocurriendo. Los estadios lo sienten. Los rivales lo respetan. Los compañeros lo siguen. Y Company lo protege. Incluso en los partidos donde no aparece en el marcador, su presencia se siente. Arrastra marcas, genera espacios, desgasta defensas. Hace el trabajo sucio que permite que otros brillen.
Y ese tipo de jugador es el que sostiene proyectos largos. El Bayern no quiere depender de chispazos aislados. Quiere una base sólida. Díaz es parte de esa base. Se habla mucho de reconstrucción, pero lo que hace el Bayern es algo más profundo, redefinir su ADN competitivo. Volver a ser un equipo incómodo, intenso, voraz. Y ahí, el colombiano encaja como si hubiera sido diseñado para ese plan. No hay contradicción entre su estilo y la filosofía del club. Hay armonía. Por eso Company no dudó. Por eso cerró filas. Por eso dejó claro que no hay conversaciones, no hay negociaciones, no hay fisuras. Luis Díaz se queda. Y se queda porque el Bayern lo necesita, porque el proyecto lo exige, porque el futuro inmediato pasa por jugadores así. Alemania lo entendió. Europa lo observa. Y el Bayern, tranquilo, sigue construyendo. Porque cuando un entrenador se rinde ante un jugador, no es debilidad. Es visión. Y hoy, esa visión tiene nombre colombiano. Luis Díaz no está en venta. Y el mensaje ya recorrió todo el continente. Y aún así, dentro del Bayern saben que la historia está lejos de cerrarse. Porque cuando un futbolista alcanza este nivel de impacto, el verdadero desafío no es llegar, sino sostenerse. Y en eso, Luis Díaz ha demostrado una madurez que sorprende incluso a quienes lo siguen desde hace años. No se conforma, no baja la intensidad después de un buen partido, no se relaja tras los elogios. Al contrario, parece crecer con la presión, alimentarse de la exigencia constante que impone un club como el Bayern Múnich. Company lo ha dicho en círculos internos, prefiere un jugador que se equivoque intentando marcar diferencia, antes que uno que se esconda detrás del sistema. Y Díaz encaja perfectamente en esa idea. Arriesga, encara, falla y vuelve a intentar. Esa mentalidad agresiva es la que el técnico quiere imprimirle a todo el equipo. Por eso su respaldo no es ocasional, es estructural. En el vestuario, su rol se ha consolidado de manera natural. No necesita discursos largos ni gestos exagerados. Habla cuando hace falta, escucha cuando corresponde. Los más jóvenes lo ven como referencia, los experimentados lo consideran un socio fiable. Y en un grupo lleno de egos, eso no es poca cosa. El equilibrio interno del Bayern se ha fortalecido con su presencia. La relación con la afición también ha evolucionado. Al principio fue curiosidad, luego expectativa, hoy es identificación total. Cada vez que Luis Díaz encara por la banda, el estadio se prepara para algo distinto. No siempre termina en gol, pero siempre deja la sensación de que algo puede pasar. Esa emoción constante es lo que vuelve a enganchar al público con el equipo, algo que el Bayern necesitaba recuperar. Desde el punto de vista táctico, Company ha encontrado en Díaz una solución a varios problemas al mismo tiempo. Puede jugar abierto, puede cerrar hacia adentro, puede presionar alto o replegarse según el momento del partido. Esa versatilidad le permite al Bayern ajustar sin cambiar piezas, algo fundamental en competiciones largas y exigentes. Díaz no es solo un extremo, es una herramienta táctica completa. Por eso el blindaje va más allá de una cláusula o un contrato. Es una apuesta deportiva clara. El Bayern entiende que desprenderse de un jugador así implicaría empezar de cero en muchos aspectos. Y Company no está dispuesto a reiniciar el proceso cuando por fin siente que el equipo responde a su idea. En Alemania ya se habla de él como uno de los rostros de esta nueva etapa. No como una figura pasajera, sino como un símbolo del cambio. Un Bayern más intenso, más vertical, más emocional. Un Bayern que vuelve a incomodar. Y en ese relato, Luis Díaz ocupa un lugar central. La locura no se detiene porque el rendimiento no baja. Partido tras partido, su influencia se mantiene. Y eso es lo que termina de convencer a todos. No hay dudas, no hay discusión. El colombiano no solo se ganó el respeto del técnico, sino el del club entero. Así, mientras el mercado sigue girando, mientras los rumores aparecen y desaparecen, en Múnich la postura es firme. Company ya tomó partido. Y cuando eso ocurre, el mensaje es claro para todos, hay jugadores que no se venden porque son el proyecto. Y hoy, sin exagerar, Luis Díaz es eso para el Bayern Múnich. El Bayern Múnich empieza a entender algo que va más allá de una temporada o de un sistema táctico. Empieza a comprender que el fútbol moderno no solo se gana con nombres históricos o con inversiones millonarias, sino con futbolistas que conectan emocionalmente con la idea del club. Luis Díaz se convirtió en ese punto de unión entre el pasado glorioso del Bayern y la necesidad urgente de reinventarse sin perder identidad. Porque el Bayern no quiere dejar de ser dominante. No quiere dejar de imponer respeto.
lo que busca es volver a ser temido. Y para eso necesita jugadores que jueguen con el cuchillo entre los dientes. Díaz juega así. Cada balón dividido lo disputa como si fuera una final. Cada desborde lo ejecuta con rabia competitiva. Esa mentalidad es la que Kompany quiere clonar en todo el plantel. En los análisis internos, hay una frase que se repite: cuando Luis Díaz acelera, el Bayern acelera. No es casualidad. El ritmo del equipo cambia cuando él está activo. El rival se repliega más, comete errores, se desordena. Y ahí el Bayern encuentra su mejor versión. Una versión agresiva, vertical, sin miedo a arriesgar. Kompany entiende que el fútbol alemán necesita referentes emocionales en el campo. No solo ejecutores tácticos. Y Díaz cumple ese rol sin buscarlo. No hace gestos para la cámara, no provoca por provocar. Provoca con fútbol. Provoca con intensidad. Provoca con actitud. Eso lo convierte en un líder distinto, más silencioso, pero igual de influyente. En los entrenamientos cerrados, donde no hay cámaras ni aplausos, su compromiso es incluso mayor. Corre, presiona, exige. Y cuando algún compañero baja el ritmo, es el primero en marcar el estándar. Ese tipo de liderazgo no se impone desde la jerarquía, se gana desde el ejemplo. Por eso Kompany confía tanto en él. Alemania, país exigente como pocos, ha aprendido a valorar ese tipo de futbolista. El público no se enamora fácil, pero cuando lo hace, es leal. Y hoy, Luis Díaz es uno de los jugadores más aplaudidos incluso en partidos complicados. Porque la gente sabe que, aunque el resultado no acompañe, él nunca se esconde. Los rivales también lo sienten. Las defensas ajustan marcas, doblan coberturas, cambian perfiles. Y aún así, Díaz encuentra la manera de influir. Si no puede desbordar, arrastra. Si no puede asistir, presiona. Si no puede brillar, trabaja. Esa capacidad de adaptarse sin perder impacto es lo que lo convierte en imprescindible. Por eso el blindaje no es una exageración. Es una necesidad. El Bayern sabe que perder a Díaz no sería solo perder a un extremo, sería perder equilibrio, intensidad, identidad. Sería romper una dinámica que recién empieza a consolidarse. Kompany no está dispuesto a correr ese riesgo. En el vestuario, el mensaje es claro, el proyecto es serio, el compromiso es total y los pilares no se tocan. Eso genera estabilidad, confianza y sentido de pertenencia. Los jugadores sienten que hay un plan y que ese plan se respeta. Y eso, en el fútbol actual, es una ventaja enorme. Luis Díaz representa esa estabilidad dentro del caos competitivo europeo. Mientras otros clubes cambian de rumbo cada 6 meses, el Bayern apuesta por continuidad. Y Kompany apuesta por jugadores que sostengan esa continuidad en el campo. Díaz es uno de ellos, quizá el más representativo. La locura en Alemania no es solo mediática. Es estructural. Se refleja en decisiones internas, en discursos, en planificación a futuro. El Bayern no piensa en él como una solución temporal, sino como una pieza clave del presente y del corto plazo. Y eso cambia todo. Porque cuando un entrenador se rinde ante un jugador, no lo hace por simpatía. Lo hace porque entiende que ese futbolista le da ventaja competitiva. Y Kompany, obsesivo del detalle, no regala elogios. Si protege a Díaz, es porque lo considera irreemplazable. Así, mientras el mercado sigue hablando, mientras los rumores aparecen, mientras otros clubes sueñan, en Múnich hay calma. El Bayern sabe lo que tiene. Kompany sabe a quién quiere. Y Luis Díaz sabe dónde está. No está en venta. No está en discusión. No está en duda. Y en el fútbol moderno, eso es lo más parecido a una declaración de poder.